Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué alegría poder compartir otro domingo más. Damos gracias a Dios por este día. Les habla el pastor José Gabriel y encantado de poder compartir un día más. Hoy vamos a hablar de servicio de alto rendimiento, del servicio a la comunidad, servicio a la iglesia, ¿verdad? Y hablando de servicio de alto rendimiento, podemos tomar como referencia el automovilismo. El automovilismo es muy importante saber cuál es el máximo rendimiento de un automóvil y por ello lo hacemos correr en una pista, ¿verdad? Una y otra vez para poder medir. Igualmente podemos medir a un maratonista en una pista, a un nadador en una piscina y así sucesivamente. Todo alto rendimiento se mide en acción, se mide en acción. ¿Y a qué me refiero sobre este asunto de alto rendimiento? Mira, me recuerdo como que si fuera ayer, cuando visité por primera vez esta iglesia, cuando llegué, me encantó, me fascinó. O sea, disfruté muchísimo las alabanzas, disfruté muchísimo el mensaje, los mensajes me engancharon inmediatamente. Domingo a domingo sentía que hablaba directamente a mi vida. O sea, sentía de que era algo para mí en muchas ocasiones. Y al poco tiempo de asistir, yo quería servir. Yo decía, oye, me encantaría poder servir. Nunca había servido en una iglesia, en nada, sino obviamente he trabajado. Y la verdad es que quería como pasar más tiempo en la iglesia, porque era tan ameno, tan grato lo que yo podía disfrutar el domingo. Y decía, yo quiero retribuir eso que yo recibo. Y en la iglesia había muchas actividades, muchísimas durante la semana. Había hasta clases de inglés anteriormente. En algún momento lo vamos a retomar. Teníamos escuela internacional, teníamos estudios de la palabra, había sabor a cielo los jueves, intercesión los miércoles, el servicio los días domingos. Los sábados habían horas sociales en muchos casos, dependiendo del mes. O sea, la verdad había mucho a dónde servir. Y la verdad que cuando decíamos para servir, yo la verdad quería servir aquí. Me hubiese encantado servir. Yo en la batería y mi esposa cantando. Pero la verdad es que ni sé tocar batería y mi esposa no sabe cantar tampoco. Pero nos hubiese encantado poder servir ahí, es la verdad. Y hasta dijimos, bueno, ¿será que podemos servir? Pudiera ser en la cocina, dijimos nosotros. Bueno, en efecto, pude servir ahí en la cocina, pero después que nos atrevemos a servir, nosotros no habíamos cocinado para tantas personas. ¿Por qué? En la cocina, todos los domingos, anteriormente, antes de la pandemia, se cocinaba el almuerzo para alrededor de 150 personas. Claro, me gusta la cocina y sé cocinar algo, pero no esas cantidades. Y yo, wow, ¿en qué lío nos metimos? Le digo yo a Tatiana. Bueno, y poco a poco fuimos sirviendo. No somos chefs, pero teníamos unas ganas tremendas de poder servir. Nos dieron la oportunidad una vez de servir para un taller de parejas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que se llama Creciendo Juntos. Wow, para mí eso fue un honor, ¿verdad? Ya yo había hecho ese taller y para mí era un honor y para mi esposa el poder servir. O sea, poder hacer el almuerzo y las meriendas de ese taller. Porque, caramba, son personas nuevas, muchos de los que asistían a ese taller son personas nuevas que ni siquiera, en algunos casos, ni venían a la iglesia. Y yo decía, wow, qué responsabilidad, ¿no? Bueno, finísimo, nadie se intoxicó, todo marchó como es. Pero la verdad es que yo tenía un anhelo ardiendo en mi corazón de poder servir donde Dios me necesitara. Esa era la verdad. Obviamente sugerimos la cocina y tuvimos la oportunidad de poder servir en la cocina. Luego, con el pasar del tiempo, nos nombraron líderes de la cocina. Bueno, buenísimo. Ahí en ese tiempo pude colaborar, fue en el proceso de que adquirimos el local, de mudarnos de donde nació, del primer local de la iglesia para acá. Y una de las primeras cosas que la iglesia armó fue la cocina. Bueno, y tuve el privilegio de poder ayudar al pastor fundador, a Nelson Yaermi, de poder ir a comprar todo lo que se necesitaba para la cocina.
porque la verdad que la cocina iba a ser un espacio que se iba a usar mucho por todas las actividades que nosotros tenemos, ¿ok? Actualmente están un poco paralizadas por lo que estamos viviendo, pero es un espacio que se usa constantemente, ¿ok? Después tuvimos la bendición que una familia hermosa nos donó todos los gabinetes, nos armó una cocina bellísima. Más compramos mesas de acero inoxidable, el lavaplatos, o sea, armamos esa cocina bellísima. Ya una vez que me nombran líder, bueno, se arma un grupo, siempre ha habido un grupo, pero bueno, obviamente lo armé, digamos, en función de lo que teníamos. En ese grupo se hacía un cronograma, que ese cronograma era para ver quién iba cocinando domingo a domingo, ¿ok? Y bueno, un día le tocaba a Juana, a otra María, a otra José, y nosotros nos colocamos en el cronograma y había un domingo que también, además de liderar el grupo, también servíamos. Pero llegó un momento que habían momentos donde lamentablemente habían parejas o personas que no podían servir ese día domingo. ¿Y qué hicimos? Como en algunas ocasiones fue recurrente, dijimos, bueno, no nos ponemos los días domingos y cuando falle alguien, nosotros lo hacemos. Y así fue. Y lo que Dios realmente hizo con nosotros, con mi esposa y conmigo, ahí en el servicio, o sea, en el servicio que podemos prestar a la iglesia, fue algo increíble. Increíble. Y eso nos pasa muchísimo cuando llegamos a la iglesia. Pues cuando llegamos a la iglesia normalmente experimentamos ese primer amor, ¿verdad? Donde vemos que el predicador obviamente habla directamente a nuestras vidas en muchos casos, porque obviamente es un lenguaje donde con facilidad logramos entender y todo basado en la palabra de Dios. Y llega un momento donde tú dices, oye, yo quiero retribuir eso que yo recibo. Pero pasan a veces ciertas cosas. Cuando llegamos a la iglesia, decimos, oye, yo quiero servir, sirve. Entonces, normalmente debemos tener presente que la iglesia es como un hospital. Así de sencillo, la iglesia es como un hospital. Muchas personas llegan con problemas, llegan con dolores, llegan con rabia, incertidumbre, con vicios, matrimonios a punto de romperse, jóvenes rebeldes, sueños no cumplidos. Otros llegan peleados con Dios por diferentes motivos. Familias distanciadas, padres con problemas con sus hijos y sus hijos con problemas con su padre. Y llegan a la iglesia y quieren servir. Y ahí en la oración dice, oye, Señor, empieza la oración de ese servidor y dice, oye, quiero una esposa. A ver, entonces, bueno, una esposa. Entre las peticiones, esposa, no escribe. Ok, quiero una esposa. Ok, una esposa, se ora por la esposa. Aquellos matrimonios que de repente llegan, oye, que no puedo tener hijos, quiero hijos. Buenísimo. Quiero graduarme, quiero un carro, quiero tener una casa propia. Y empiezan todas las solicitudes a Dios, carro, casa, esposa, hijo, y lo vas sirviendo fervientemente al Señor. Y el Señor, según su propósito, empieza a cumplir. Consigue una esposa. Buenísimo. Tiene la oportunidad y esa pareja que ha en estado. Logra poder graduarse. Logra poder realizar el viaje que quería. Y van logrando a lo mejor ciertas cosas que el Señor le va cumpliendo. Pero Dios, después de estar de primero, apenas llegó, pasa al último peldaño, porque ahora ya no tengo tiempo, tengo que atender a mi esposa, tengo que atender a mis hijos, tengo que el trabajo que tanto anhelaba ya lo tengo, y se terminan desordenando las prioridades. Y la verdad es que la invitación es que siempre podamos guardar ese tiempo para el Señor, para poder servir, para poder realmente cumplir con su palabra, que es que debemos congregarnos, que debemos aprender más de Él. ¿Y qué quiero decirle realmente con esto que hemos hablado? Que el servicio en la obra de Dios crea la mejor oportunidad de ser usado por Dios. La mejor oportunidad. Te lleva a confiar y a depender más de Él. Y se convierte
en uno de los mejores aceleradores de la fe. Porque el hecho de sentirnos que no estamos preparados, porque muchas veces cuando queremos servir decimos, bueno, pero como me pasó, yo sé cocinar algo, ¿ok? Y me gusta la cocina, pero jamás había experimentado cocinar para 150 personas, la verdad. Sin embargo, obviamente dije, bueno, llegaba más temprano, empezaba a documentarme de las cantidades, porque el gran problema al principio eran las cantidades y después, a medida que cocinas un poco más, la forma de cocción es diferente. Pero sin embargo, lo hicimos con un corazón dispuesto. No quiere decir que todas las veces quedaron bien, ¿no? Pero lo hicimos con un corazón dispuesto y poco a poco nos fuimos entrenando aquí adentro. Y el hecho de sentirnos que no estamos preparados, pero que sí somos utilizados por Dios con nuestra poca experiencia, ensancha mucho más nuestra fe. Y la Biblia está repleta de ilustraciones en las cuales vemos Dios llamando y empujando a las personas a servir, aunque se sientan abrumadas por una gran sensación de incapacidad, porque lo primero que pasa en nuestras mentes es que no puedo, no lo sé hacer, me da pena, cómo voy a estar en la puerta, soy muy penoso, y pare de contar. Abraham era viejo, Jacob inseguro, Lea no era nada atractiva, José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Rahab una inmoral, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares, Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí una viuda, Juan el Bautista un excéntrico, Pedro era impulsivo, Marta se preocupaba por todo, la samaritana estaba fracasada en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pablo tuvo una salud pobre, Timoteo era tímido. Entonces podemos ver infinidad de ejemplos en la Biblia donde si se hubiesen dejado guiar por todas esas debilidades, se podrían decir, nunca se hubiesen dejado usar. Dios usó a cada uno de estos personajes para sus servicios de una manera increíble, por lo que hoy sus vidas son ejemplos y grandes historias que podemos tener en la palabra de Dios. Y en todas y cada una de ellas, su fe en Dios creció. Su fe en Dios creció. Y así también Dios te va a usar a ti si dejas las excusas y te atreves a accionar hoy. Dios Dios no llama a los capacitados, Él capacita a quienes llama a servir. Así que deja el miedo, deja el temor de servir a la comunidad, de servir en tu iglesia. Jesús continuamente, cuando estaba con sus discípulos, estaba ensanchando la fe de ellos, continuamente, metiéndolos siempre en situaciones difíciles, en situaciones dificilísimas o imposibles en muchos casos para ellos. Y así, ¿cuántas veces no estamos en momentos difíciles y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a seguir al siguiente paso? Tal vez una de las más famosas que podemos ver en la Biblia fue aquella tarde en la cual los discípulos insistían en que enviaran a la multitud de vuelta a las aldeas cercanas que encontraban algo de comer. ¿Se acuerdan la historia de los panes y los peces? ¿Se acuerdan? No la otra, la de los panes y los peces. ¿Recuerdan lo que le respondió Jesús? Vamos a ver qué es lo que dice en Mateo 14, versículo 16. No tienen que irse, contestó Jesús, denle ustedes mismos de comer. Ojo, Jesús los estaba probando ahí. Me imagino la cara de esos discípulos, decía, ¿qué? ¿Cómo le voy a dar si no tengo nada que darle? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es eso? Juan también lo enfatiza ahí en las Escrituras, dice en Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo realmente solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer, ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Él lo sabía. De repente los discípulos encontraron contemplando el fondo del barril,
vieron cómo los discípulos estaban contemplando el fondo de ese barril, de su incapacidad. Ellos estaban viendo realmente que no podían, porque no lo tenían, pero Jesús sí sabía que lo iba a hacer. Pero estaban junto a Jesús donde Jesús quería que estuvieran, porque la gloria es para Él. Era realmente una prueba de fe para los discípulos. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo que estaba pensando en hacer. En Juan capítulo 6, versículo 7 dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Claro, imagínense, era una multitud de personas. Y esto es lo que generalmente nos ocurre y son las cosas que nunca cambian. Cuando empezamos a pensar, no soy lo suficientemente listo para hacer tal cosa, no soy una persona con estudios, no tengo suficientes recursos, no estoy preparado para eso, no lo puedo hacer, y empiezan todos los no, hasta que le decimos a Dios: no, chico, mejor búscate a otro porque yo no puedo. Y dejamos de servir y dejamos de hacer cosas porque nos enfocamos solo en aquellas debilidades que nosotros tenemos. Porque ya que cuando sacamos cuenta de nuestras posibilidades, nuestros cálculos nos dan resultados realmente negativos, resultados de imposibilidad. Y esto me pasó a mí también cuando empecé a servir. No me sentía apto, pues decía, me gusta la cocina, pero oye, después cuando me metí en el paquete dije, wow, yo puedo cocinar de repente para 20, 30, pero no para 150, ¿ok? Pero bueno, igualmente el Señor siempre estuvo ahí respaldando, y bueno, y la disposición también de la persona de querer aprender y poder arriesgar. Y obviamente contaba con un grupo de personas que también me guiaba y me ayudaba también, ¿no? Que eran las personas que ya tenían tiempo sirviendo en esa área. Y continúa la historia de Juan en el capítulo 6, versículo 8, y dice lo siguiente: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito, dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Dice. Andrés por lo menos reconoce que es poco, pero tiene aunque sea algo que señalar con sus manos. ¿Lo ves? ¿Cuántas veces nos podemos sentir así? Que lo que tenemos es insignificante. Yo tengo aquí en la iglesia tenemos un anciano que tiene un corazón tremendo, y él a veces sale y reparte en la calle 10 arepas. Tú dirás, bueno, pero 10 arepas es poquito, ¿qué va a hacer con 10 arepas? Otra vez sale y reparte 20 arepas. Mira, bueno, con 20 arepas no va a hacer nada. Pues sí hace, porque hay 10 personas en necesidad de calle, en la calle, con mucha hambre, que llegó un ángel y le dio algo de comer. Y lo ha hecho con arepa, lo ha hecho con sándwiches, lo ha hecho con infinidad de cosas. Muchas veces pensamos que es muy poco lo que tenemos para dar. Y inmediatamente abortamos lo que queríamos hacer, o aquello que teníamos en el corazón que teníamos para poder dar. Yo me acuerdo cuando mi sobrino, que en paz descanse, habían personas que ante la necesidad del hospital querían colaborar en muchos casos. Y me acuerdo que mi hermana me cuenta y me dice, pero es que no tengo. Y salió el comentario, decimos, cuando vayas a hacer el almuerzo, si vas a hacer 3 almuerzos para tu casa, puedes hacer 4 o 5. Y esos 2 van a aliviar aquí en el hospital a una enfermera, porque hay infinidades de familias que vienen de otros estados para los hospitales aquí a poderse atender. Entonces, muchas veces vemos cómo pensamos que es poco, pero no es poco. No es poco, señores, no es poco. La iglesia es como Andrés, que debe llevar todo aquello que considera poco a los pies de Jesús. Y Él mismo se va a encargar del resto. No se preocupe del resto, no lo vea poco. No lo vea poco, porque estoy seguro que el Señor, de una forma espectacular, bellísima, va a ver la alegría de esa persona al cual se está bendiciendo. Porque finalmente, si calculamos nuestras posibilidades, lo echamos a perder, no lo hacemos, lo dejamos de hacer. ¿Qué es
lo mejor que puedes hacer con tu imposibilidad por lo que consideras no puedes hacer? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con tu imposibilidad por lo que consideras no puedes hacer? No te detengas en tus pensamientos y reflexiona para que acciones con Jesús y no vas a tener límites. Y no vas a tener límites. Porque hasta donde tú llegas, Dios continúa y te lleva más allá de tus posibilidades. Y lo hemos visto de una forma tremenda aquí en la iglesia. Tenemos experiencia, se pudiera decir, en esto. En los eventos que hacemos, en las ayudas que hacemos, en el poder que todavía nuestra iglesia se mantenga de pie. Hay iglesias que lamentablemente ya han tenido que cerrar porque no tenían local propio, porque es que infinidad de cosas. Y el Señor, nosotros hacemos una parte y Él se encarga de hacer el resto. Y lo hemos visto cualquier cantidad de veces. Uno de los eventos, yo particularmente, que veo, yo veo la mano de Dios cada segundo de mi vida, pero uno de los eventos donde intervienen muchas personas es el Día de Acción de Gracia. El Día de Acción de Gracia, nosotros compartimos los alimentos, no este año, no el 2020, sino del 19 para atrás, con más de 1,000 personas. Si yo me pongo a sacar la cuenta de lo que representa eso, además de todo lo que se hace, no lo hubiésemos hecho nunca el Día de Acción de Gracia. Y a medida que han avanzado los años, que han pasado los años, el Señor se glorifica aún más. Este año, lamentablemente, porque estábamos en pandemia, ¿ok? Y tuvimos que hacer algo corto y lo hicimos por YouTube. Pero la verdad es que las veces que se ha hecho presencial, primero que la iglesia no cabe una persona más, y afuera que compartimos, las personas que tienen la oportunidad que han podido venir, pueden constatar que la pasamos súper bien, pero compartimos los alimentos. Escúchame, compartimos los alimentos ese día con más de 1,000 personas y además, porque se hace el Día de Acción de Gracias y el siguiente domingo es el día del voluntariado aquí en la iglesia. Queda comida para ese día. ¿Lo ves? Si nosotros nos ponemos a sacar cuenta, no, eso no lo hacemos. Eso es mucho dinero, ¿cómo vamos a hacer eso? Y no se imagina cualquier cantidad de personas bendecidas, tocadas e incentivadas para poder venir, porque es un día donde invitamos a muchos amigos o familiares a que nos acompañen, porque se prepara un espectáculo para compartir, pero siempre basado en la palabra de Dios, siempre bajo los principios del Señor. Entonces, cuando vemos nuestras posibilidades, ahí están los límites. Arranquemos, que el Señor va a continuar eso que tú arrancaste. Jesús estaba allí delante de sus discípulos, ¿verdad? Estaba allí delante de sus discípulos. Podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 10. Y Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000 hombres. ¿Lo ven? Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios primeramente y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Increíble. De 2 peces y 5 panes, cómo Jesús lo multiplicó. En otras palabras, el Señor nos dice, ustedes tráiganme lo que tienen y yo voy a trabajar con eso. Ustedes tráiganme lo que tienen y yo voy a trabajar con eso. Tráiganme sus pocos estudios, su falta de experiencia, juntos con sus temores, con sus inseguridades, y observen lo que yo puedo hacer con eso. Y particularmente me pasó, serví en áreas que tenía algo de conocimiento, pero nunca de esa forma para cocinar de manera industrial, porque ya 150 personas, o sea, es bastante. Y muchas veces al principio no me sentía capacitado, ni que lo podía lograr. ¿Lo ves? Y siempre
cuando alguien describe, la verdad, sus primeras experiencias en el ministerio, usa frases como esta: tenía realmente mucho miedo, me sentía incapacitado, sentía que no estaba preparado, tenía una gran incertidumbre, y lo tenemos, claro que sí, pero nunca había dependido tanto de Dios como en ese momento, porque era una responsabilidad que tenía de que los servidores, que eran alrededor de 150 personas, comieran el día domingo. Pero también las personas hablan acerca de la descarga de adrenalina en ese momento que sintieron cuando se dieron cuenta de que Dios los había usado. Porque de repente tú dices, lo voy a hacer, y tú dices, no tengo la capacidad, no lo puedo hacer, y se te dificulta. Pero ves cómo Dios también mete su mano y lo ayuda a uno. Y ves cómo vemos cómo le había dado las palabras en ese momento que debían decir, que les había permitido utilizar su pasado para ayudar a alguien a seguir adelante en su vida. Y seguro así es la historia de todos los voluntarios de nuestra iglesia. Y sus resultados es muy probable que también son similares. Dios los ayudó y los logró, y lo lograron hacer. Y sin lugar a duda, Dios los sorprendió en lo que pudieron experimentar de primera mano. Y cuando hablaba anteriormente de que no tenía estudio y todo aquello, no quiere decir, con esto no quiero decir que no haga falta, pero muchas veces esas debilidades o limitaciones nos llevan a poner una barrera y no nos dejan avanzar, ¿ok? Y finalmente Dios nos va a ayudar y nos va a llevar a que lo podamos hacer. Y sin lugar a dudas, Dios nos va a sorprender en esa experiencia, debido a que solo Dios necesitaba tu disposición en ese momento. Nada más, necesitaba tu disposición. Y vas a ver cómo suceden cosas asombrosas. Verás que cuando todo vuelva a la calma, tu fe y la de los que están a tu alrededor va a ser más grande. Va a ser más grande, lo van a ver. Nuestra seguridad más bien va a aumentar. Experimentaremos al Emmanuel, al Dios con nosotros, como mismo lo experimentaron también los discípulos. El hecho de accionar donde Dios nos muestra que se encuentra la necesidad, nos va a permitir experimentar el poder de Dios a través de nosotros. El hecho de accionar donde Dios nos muestra que se encuentra la necesidad, nos permitirá experimentar el poder de Dios a través de nosotros. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, yo estoy contigo. Créalo, yo estoy contigo. Eso es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra mejor en los débiles. Y como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Debemos ponerla en práctica. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Fuimos salvados para servir, no para sentarnos y esperar mirando al cielo. Y no crean que hay servicios insignificantes en la iglesia. Algunos son visibles y otros se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. Yo servía en la cocina, nadie sabía quién estaba en la cocina. Y para mí era súper gratificante. Y esos pequeños o escondidos a veces hacen una inmensa diferencia. No hay correlación entre el tamaño y la importancia, o la importancia. En los asuntos, querida iglesia, querida familia, en los asuntos del servicio para Dios, todos somos importantes. Todos somos importantes. Y dependemos los unos de los otros. Obviamente, sí es muy importante estudiar la Escritura, conocer el corazón de Dios, pero los creyentes no necesitan para crecer un estudio bíblico más.
Mira, ay, este se volvió loco. Escuchen bien. Lo que necesitan es poner en práctica lo que ya saben. ¿Lo ven? Lo que necesitan es poner en práctica lo que ya saben. Necesitan experiencia sirviendo. Necesitan ejercitar sus músculos espirituales y llegar a niveles mayores de fe, donde Dios solo los puede llevar. Si no estás sirviendo en tu iglesia, te animo a que puedas servir. Si no estás sirviendo en tu comunidad, te animo a que puedas servir. Si no estás llevando tus no puedo o lo que sientes en lo que debes prepararte, te vas a poder estancar en la vida de Jesús. Te puedes estancar más bien. Dios quiere que aprendas a servir donde está la necesidad realmente, aunque no te sientas capaz, porque muchas veces no nos sentimos capaces. Yo haciendo el mensaje, yo le digo a mi esposa, nosotros no servimos nunca, porque yo pensé que mi primer servicio había sido en staff, pero no tenía recuerdo. Y ayer hablando con Sapti también, o sea, no serví nunca en staff. Yo era bastante tímido y obviamente en staff no era un área que yo me iba a ir muy bien, se pudiera decir. Sin embargo, bueno, tuve la suerte, se puede decir, o el privilegio de poder servir en un área que yo sugerí y lo pude hacer. ¿Ves? Dios quiere que disfrutes amar y servir a otros con abnegación. ¿Vas a dar tu vida por algo? ¿Vas a dar por tu carrera profesional? ¿O por un deporte? ¿O por un entretenimiento? ¿Por fama o por riqueza? Nada de eso tiene una importancia realmente duradera. No la tiene. El servicio a Dios es el mejor camino con significado real y eterno. No se lo pierdan, no se lo pierdan. No esperes a que la gente se sienta preparada. Nunca lo estarán. Por lo general, nunca lo estarán. Porque las cosas relevantes con Dios se aprenden en la acción. Se aprenden aquí en el campo de batalla. ¿Y cuántos hoy aquí se hayan totalmente preparados para el servicio? Te aseguro que muy pocos. O ninguno, puede ser. Y en realidad a mí me encanta la gente que tiene la actitud de voy a empezar aunque no me siento bien capacitado y tengo miedo. Pues bienvenida, esa es la gente que buscamos. Me acuerdo que luego de servir un tiempo en la cocina, el pastor Nelson me llama y me dice, Lance, consideramos que ya no debes servir más en la cocina. Y me recuerdo clarito en ese día, ¿no? Yo le digo, bueno, pastor, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en ceder mi puesto, claro que sí. Pero lo único que sí te pido es que no me dejes sin servir. O sea, puedo servir en otro sitio. Y ahí pasé a servir en eventos, logística, algo así. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 lo siguiente: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Tus debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de ti. ¿Lo ves? A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia de las personas. De hecho, Él es atraído hacia los débiles que admiten serlo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Wow. El servicio al Señor hace que la fe de las personas crezca. Y es en estos pequeños servicios que crecemos
para parecernos más y más a Cristo. Es a través de accionar que descubrimos el significado realmente de nuestras vidas. Si no estás involucrado en ningún servicio aquí en nuestra iglesia, ¿qué esperas? Te invito. Nada extraordinario ocurrirá en tu vida si no estás accionando. Nada. La iglesia funciona y crece en fe con los que sirven y se atreven, aunque no se sientan capacitados. Y por eso hoy quiero darle gracias a todas aquellas personas que sirven domingo a domingo, semana a semana, día a día, aquí en nuestra iglesia. Gracias a todos aquellos que se involucran en el servicio a la comunidad. Gracias a quienes llevan ese cuidado de los grupos pequeños. ¿Conocen los grupos pequeños? Si no los conoces, te invito a que puedas pedir información ahí en la entrada y puedas unirte a un grupo pequeño. Es un grupo de cuidado, lo hacemos actualmente por WhatsApp, por las medidas de seguridad. Pero es un grupo donde vemos el resumen realmente de la prédica y compartimos un rato. Y ahí muchas veces da pie para abrir nuestro corazón y de repente aclarar ciertas dudas. Te animo a que puedas servir, no tienes excusas para servir. ¿Qué va a pasar cuando llegues al cielo y el Señor Jesús te pregunte, ¿qué hiciste por mi iglesia en la tierra? ¡Wow! ¿Qué hiciste? ¿Qué le vamos a responder? Vamos, los animo a que puedan servir aquí en la iglesia y en tu comunidad. Los animo a que lo puedan hacer, que puedan destinar un poco de su tiempo y poderle servir al Señor. Gracias a cada uno de los servidores que tenemos, podemos día a día. Nosotros como pastores solos no podríamos. Gracias a todos. ¿Sabes cuántos servidores tenemos domingo a domingo? Ahorita que estamos en pandemia, 70, 80, 90 personas. Seguridad, staff, información, audiovisuales, banda, sonido, cocina, estadística. Y en conjunto, todos podemos llevar a cabo estos servicios los días domingos, el sabor al cielo los días jueves, cuando hacemos todos aquellos eventos, cuando íbamos a Sabaneta, cuando intercesión los días miércoles. Hay un grupo de guerreras intercesoras orando los días miércoles y también durante el servicio, para que el Señor toque los corazones, para que realmente se pueda desenvolver de una forma y pueda llegar el mensaje. Y gracias a todas esas personas podemos llevar semana a semana nuestra iglesia, porque es nuestra, es de todos, no es de los pastores. La iglesia es tuya y mía también. Entonces los invito a que, si está en su corazón, puedan servirnos, puedan acompañar. Y allí donde estás, quiero que puedan cerrar sus ojos ahorita, que puedan cerrar sus ojos y podamos ya orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque has venido hablando a nuestras vidas a través de cada palabra que se ha compartido acá cada domingo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca firme. Queremos pedirte perdón, Señor, cada vez que llegamos con una lista de peticiones, de anhelos por cumplir. Y ciertamente nos cumple según tu propósito para cada uno de nosotros. Y esas listas o esas prioridades, esos anhelos se van cumpliendo y van ocupando un lugar importante en nuestra vida. Y te vamos dejando a ti en el último lugar. Señor, perdona cada vez que hacemos eso. Inquiétanos, redarguye nuestro corazón, que podamos realmente estar enfocados en lo verdaderamente importante que eres tú. Tú eres quien nos permite tener familia, quien nos ha dado la provisión, quien nos ha provisto de un empleo, quien nos ha provisto de familia, de amigos. Que podamos entender, Señor, que eres tú quien tiene el control de todo. Que no sea nuestra prudencia, nuestras emociones, nuestros anhelos humanos
los que nos muevan a tomar decisiones donde te saquemos a ti de nuestra ecuación. Gracias, Señor, porque en ti tenemos nuevas oportunidades. Queremos pedirte que pongas tanto el querer como el hacer en cada uno de nosotros y que a partir de este momento, Señor, nuestro anhelo sea por servir, por darte lo mejor de nosotros a ti. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.